Compañeros, hoy les traigo un video muy interesante. Yo creo que la mayoría de ustedes se ha preguntado cómo calculo el número de vueltas en un transformador de ferrita, ¿verdad? Refiriéndonos a un transformador que opera a una alta frecuencia. Compañeros, lo cierto es que eso depende de en qué topología vaya montado ese transformador. No es lo mismo un transformador que vaya a una fuente flyback que a un transformador que vaya a una fuente LLC resonante. ¿Me hago entender? Porque en el caso de la fuente flyback tenemos conmutación dura con una onda unipolar cuadrada, y en caso de un convertidor LLC resonante tenemos una forma de onda senoidal, ¿ok? Y una forma de onda suave. Listo, compañeros. En este caso vamos a hablar hoy de un transformador que opera a una onda senoidal, con una onda senoidal, ¿ok? Listo. Yo creo que muchos de ustedes han visto esta ecuación. Esta ecuación, compañero, es número de vueltas primarias es igual a tensión RMS aplicada al transformador, que es esta tensión que estamos aquí en la entrada, la tensión que aplicamos en la inductancia de magnetización primaria, 4,4, aquí me equivoqué, 4,4, inducción pico de saturación o inducción pico que nosotros vamos a determinar según el datasheet del núcleo, área de sección transversal del núcleo y la frecuencia de operación, es decir, la frecuencia que va a operar esa señal, ¿ok? Listo, compañeros. Básicamente, compañeros, ¿de dónde sale esa ecuación? Eso es lo que vamos a tratar en este video. Resulta, compañeros, que hay algo que se llama la ley de inducción electromagnética de Faraday, que dice: un flujo magnético variable que atraviesa un conductor induce en este una fuerza electromotriz que es proporcional a la derivada del flujo magnético. Dicho de otra forma, un flujo magnético variable, ¿verdad? La fuerza electromotriz, compañeros, no es otra cosa que la tensión aplicada a la inductancia de magnetización, ¿verdad?, dividido entre el número de vueltas. Y esa fuerza es proporcional a la derivada del flujo magnético en el tiempo. Esto que está aquí es la famosa ley de inducción electromagnética. Lo bueno, compañeros, es que esta fuerza electromotriz en el transformador se conserva. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo te digo que yo introduzco 120 voltios pico en la inductancia de magnetización del primario del transformador, y esa inductancia tiene 60 vueltas. ¿Me hago entender? Listo. Lo que se traduce en 120 voltios dividido entre el número de vueltas me da 2 voltios por vuelta. Y esos 2 voltios en un transformador se conservan, compañeros. De tal manera que por cada vuelta que yo le dé en el secundario voy a tener 2 voltios. ¿Me hago entender? Por ejemplo, si yo le doy las mismas 60 vueltas aquí al secundario, 60 por 12 me da 120 voltios a la salida. Es decir, si le doy el mismo número de vueltas al secundario que al primario, voy a obtener la misma tensión. Eso en teoría despreciando las pérdidas, claro. Ahora, si yo le doy la mitad del número de vueltas, por ejemplo, le doy 30 vueltas por 2 voltios, voy a obtener acá 60 voltios, es decir, la mitad de la tensión aplicada en el primario. ¿Sí me van a entender? Si yo le doy una tercera parte del número de vueltas, es decir, le doy aquí 20 vueltas, ¿verdad? 20 vueltas por 2 voltios, voy a obtener 40 voltios, es decir, la tercera parte de la tensión pico aplicada en el primario. Y esa fuerza se conserva, compañeros. Es decir, la fuerza electromotriz inducida en el secundario es la misma fuerza electromotriz aplicada. Por lo que yo en la ecuación puedo hacer lo siguiente: tensión aplicada en la inductancia de magnetización primaria dividido entre el número de vueltas primarias es proporcional a la derivada del flujo magnético en el tiempo. ¿Me hago entender? Listo. Pero ¿qué significa eso? Que esta fuerza electromotriz es una medida de la derivada del flujo magnético. Y a partir de la fuerza electromotriz yo puedo obtener información del campo magnético. Claro, porque si yo voy a escoger un núcleo de un transformador, yo necesito saber si ese núcleo me puede entregar la cantidad de flujo magnético que yo requiero para mi aplicación. ¿Me hago entender? Listo. Pero, compañeros, ¿cómo llegamos de aquí a acá? Listo, hagamos lo siguiente. Lo que tenemos que hacer para obtener información del valor instantáneo del campo es integrar la forma de onda de la tensión aplicada. ¿Me hago entender? De tal forma que el flujo magnético en el tiempo es igual a
1 sobre n queda afuera, 1 sobre número de vueltas primarias, por 1 sobre W queda afuera. Ya les voy a explicar dónde viene W. W es la frecuencia angular, pero ya les voy a explicar. Yo creo que me salté algo importante y es explicarle que si aquí tenemos, por ejemplo, una onda, estamos hablando de una onda senoidal, ¿verdad? Esa onda tiene la forma de tensión aplicada en función del tiempo es igual a voltaje máximo aplicado a la inductancia de magnetización por seno de omega t. Yo creo que la mayoría sabemos eso, ¿verdad? Esta onda senoidal es la onda aplicada acá, ¿verdad? Listo. Entonces, si yo te digo que voy a integrar voltaje pico de la onda, que es este que está aquí, voltaje aplicado a la inductancia de magnetización, sale de la integral también. Aquí tenemos por voltaje en la inductancia de magnetización. Ahora sí, la integral de entre 0 y omega t de seno de omega t por diferencial de omega t. Compañeros, observen bien la integral. Básicamente, esta integral nos brinda información del campo magnético, ¿verdad? Lo que buscamos es el valor instantáneo de ese campo. Y a partir del valor instantáneo vamos a hallar el valor pico, es decir, hasta dónde va a alcanzar ese campo. Listo. Entonces, ¿por qué 1 sobre W? Porque yo esta integral la tengo en el dominio del tiempo. Yo puedo poner el flujo magnético en el dominio de omega t y sacar este omega acá. Listo. Pero normalmente en el texto ustedes encuentran 1 sobre W porque estamos en el dominio del tiempo. ¿Ok? Listo. Ahora, compañeros, resolvemos esta integral. Parece una integral complicada, pero es una integral muy sencilla, compañeros. La información, el campo magnético en el tiempo es igual a voltaje aplicado a la inductancia de magnetización, el voltaje pico, esto por esto, número de vueltas primarias, por W. Compañeros, integral de seno de omega t por diferencial de omega t no es otra cosa que menos coseno de omega t por menos coseno de omega t. Y esto, compañeros, tiene unos límites de integración, ¿verdad? Entre 0 y omega t. ¿Van a entender? Entre 0 y omega t. ¿Listo, compañeros? Pero, ¿qué significa esto? Esta es la información del valor instantáneo del campo. Esto significa, compañeros, que la forma de onda aplicada tiene una forma senoidal, ¿verdad? Sabemos que esa forma de onda senoidal es de la siguiente forma, ¿verdad? Esto es una onda senoidal. Pero, ¿cómo es una onda cosenoidal? Pues una onda cosenoidal no es otra cosa que una forma de onda senoidal, pero adelantada a 90 grados. Es decir, que cuando la onda senoidal tiene un valor de 0, la onda cosenoidal tiene un valor máximo, ¿verdad? Entonces, la onda cosenoidal tiene una forma como esta, más o menos. ¿Verdad? La forma de onda cosenoidal tiene un valor máximo cuando la forma de onda senoidal tiene un valor de 0. Pero, compañeros, como nosotros sabemos que el campo en realidad es una onda cosenoidal pero negativa, es decir, esa forma de onda la invertimos, ¿verdad? Y obtenemos esta forma de onda. Esta forma de onda, compañeros, que está aquí en morado, es la forma de onda que representa el valor instantáneo del campo. De la siguiente manera, ¿verdad? Y esta forma de onda que está aquí en verde representa el valor instantáneo de la tensión en la inductancia de magnetización, ¿verdad? De la inductancia de magnetización. ¿Me hago entender? Compañeros, listo. Pero a mí me interesa saber el valor pico del campo. Pues ya lo tengo, compañeros. Yo sé que es en 0, ¿verdad? Es decir, en 0. El campo magnético tiene un valor pico negativo. Hagamos la prueba, sencillo. Esto nos quedaría aquí, compañeros. Tensión máxima en la inductancia de magnetización dividido entre el número de vueltas primarias por W, ¿verdad? Aquí es igual el coseno de 0 a 1, ¿verdad?
Claro, porque en cero el coseno tiene un valor máximo, ¿verdad? Y este negativo que está aquí sale a multiplicar acá, quedaría menos esto que está aquí. Claro, esto se convierte en 1 y esto queda igual, ¿verdad? Aquí es como si tuviéramos un menos 1. ¿Me hago entender? Listo. Ahora, compañeros, yo aquí puse un igual. En realidad lo que tengo que poner, esto es igual a campo magnético pico. Ya esto no representa el valor instantáneo, ya representa el valor pico, porque acabo de evaluar la integral en cero cuando tengo el valor pico negativo, ojo. Pero este negativo no me interesa, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es tener el valor absoluto del campo. No me interesa si ese valor absoluto viene hacia acá o viene hacia acá. ¿Me hago entender? Porque así como la onda senoidal, el valor del campo tiene dos picos, uno negativo y uno positivo. Listo. Ahora, compañeros, vamos a desarrollar esta ecuación y se van a dar cuenta que vamos a llegar a ver. Listo. Tensión pico de magnetización aplicada. La tensión pico de magnetización aplicada, la tensión pico aplicada en la inductancia de magnetización primaria es igual a raíz de 2 por la tensión RMS. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Tensión RMS por raíz de 2 nos da un valor de tensión pico, ¿verdad? W, ¿a qué es igual W? W es igual a 2pi por F. Recuerden que es la frecuencia angular o omega, como le quieran llamar. Esto por número de vueltas primarias. Esto, compañeros, es igual al valor pico del campo. Valor pico del campo. ¿Me van a entender? Ahora, ¿a qué es igual raíz cuadrada de 2 entre 2pi? Compañeros, raíz cuadrada de 2 entre 2pi lo pueden hacer ustedes en la casa. Esta ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. Esto vendría siendo igual a tensión RMS dividido entre 4,44 por frecuencia por número de vueltas primarias. ¿Sí me van a entender? Y miren cómo ya la ecuación se empieza a aparecer, ¿verdad? Ya tenemos el número de vueltas primarias, tenemos la frecuencia, 4,44. Si divide raíz cuadrada de 2 entre 2pi, queda 4,44 en el denominador. ¿Vamos a entender? Lo pueden resolver en sus casas. Listo, compañeros. Esto es igual al campo magnético pico, al flujo magnético pico que vamos a tener. Compañeros, pero resulta que cuando tú revisas el datasheet de un núcleo magnético, te vas a dar cuenta que no te brindan el flujo magnético. Lo que te brindan se llama densidad de flujo magnético. De tal manera que esa densidad de flujo magnético no es otra cosa que B, pico, no es otra cosa que el flujo magnético pico por unidad de área de sección transversal. Compañeros, esta sección transversal del núcleo no es otra cosa que la sección transversal del poste donde vas a enrollar el bobinado. ¿Me van a entender? Luego, tenemos que el campo magnético pico es igual a la inducción magnético pico, que es lo mismo que la densidad de flujo magnético, por el área de sección transversal del núcleo. ¿Me van a entender? Y ya tenemos nuestra ecuación, compañeros. La ecuación nos queda inducción pico de magnetización por el área de sección transversal es igual a la tensión RMS aplicada dividido entre 4,44 por la frecuencia de operación por número de vueltas primarias. ¿Me hago entender? Compañeros, pero vamos a hacer un análisis en esta ecuación, ¿verdad? Que es esta misma ecuación que está planteada aquí. Pero aquí en esta ecuación pues tenemos desplazada el número de vueltas primarias, ¿verdad? Que es lo que en principio nos interesa. Listo, compañeros. La inducción magnética máxima que nos puede entregar el núcleo, que no es otra cosa que flujo magnético por unidad de área, ¿verdad? Es proporcional a la tensión aplicada. Es decir, si nosotros aumentamos la tensión aplicada en el transformador,
vamos a tener una mayor exigencia de inducción magnética. Y si el núcleo no nos puede entregar, pues el núcleo se va a saturar, compañeros. ¿Me van a entender? Y nuestro transformador se va a destruir. La inducción magnética es proporcional, es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Me van a entender? De tal manera que si aumento la frecuencia, voy a obtener una densidad de flujo magnético menor por el núcleo. Por eso, cuando aumentamos la frecuencia, podemos hacer el núcleo más pequeño. Claro, compañeros, porque esto que está aquí, el área de sección transversal, la podemos hacer más pequeña. ¿Me van a entender? Listo, compañeros. Entonces, si yo aumento la tensión RMS de entrada, tengo que aumentar esto que está aquí. Pero como esto depende del núcleo y no lo puedo hacer, entonces aumento, por ejemplo, la sección transversal, ¿verdad? Pero también puedo aumentar la frecuencia. ¿Sí me van a entender? Y por otro lado, existe una relación proporcional inversa entre la inducción magnética pico y el área de sección transversal, ¿verdad? De tal manera que si yo aumento la área de sección transversal, pues el núcleo me puede entregar mayor inducción magnética. ¿Sí me van a entender? Compañeros, hagamos una cosa. Como yo te digo a ti que la densidad de flujo magnético pico depende de una frecuencia, estoy hablando de una frecuencia mínima, ¿verdad? Claro, porque cuando esa frecuencia disminuye, el flujo magnético va a aumentar. Y el flujo magnético va a aumentar hasta donde el núcleo me puede entregar flujo magnético, ¿verdad? Entonces, yo puedo determinar una frecuencia mínima de operación de la siguiente manera. Frecuencia mínima de operación es igual a... Esto está multiplicando, esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Esto está multiplicando, pasa a dividir, ¿verdad? Tensión RMS 4,44 queda igual, ¿verdad? Esto pasa a multiplicar inducción magnética pico por área de sección transversal del núcleo, ¿verdad? Esto por número de vueltas primarias que queda igual. Suponiendo que yo tengo un núcleo al que le voy a introducir una forma de onda que tiene un valor RMS determinado, ¿verdad? Y yo tengo una inducción pico que me la entrega el fabricante. En el caso de la ferrita son 300 militeslas. 300 militeslas, ¿verdad? A una temperatura de 25 grados. ¿Me van a entender? Y yo tengo un núcleo definido, por lo que ya tengo la sección transversal del núcleo. Y ya lo tengo definido. Y el número de vueltas ya las tengo definidas. ¿Cuál es la frecuencia mínima a la que yo puedo operar para que el núcleo no se sature? Esta es la frecuencia mínima. ¿Me van a entender? De igual forma, si yo tengo establecido un núcleo, la sección transversal de un transformador, ¿verdad? Del núcleo de un transformador, tengo establecido una frecuencia a la cual yo voy a operar, una tensión RMS de entrada, ¿verdad? ¿Cuál es el número de vueltas primarias que le tengo que dar al núcleo para que no se sature? ¿Me van a entender? Compañeros, la ecuación que utilizamos para calcular el transformador depende mucho de la forma de onda que va a entrar al transformador, no de la carga, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque un transformador, cuando conectamos una carga en un transformador, se produce una corriente que crea una cantidad de amperios vueltas en una dirección en el secundario. Por ejemplo, en esta dirección, ¿verdad? Y esa cantidad de amperios vueltas se transfieren al primario y crean un flujo magnético en sentido contrario, compañeros. En este sentido. Y ambos flujos magnéticos se cancelan. Por eso la saturación del núcleo no depende de la carga que conectemos en el transformador. Depende del flujo magnético que se acopla, que es este flujo magnético que acabamos de hallar. Y ese flujo magnético que se acopla depende de la forma de onda que vamos a introducir al transformador. De tal manera que si aumentamos la amplitud de esa forma de onda, que es lo que hacemos aquí, por ejemplo, aumentamos el valor de esa forma de onda, automáticamente se va a modificar la forma de onda del flujo magnético, ¿verdad? Y si no lo tenemos en cuenta, nuestro transformador se va a destruir. ¿Me van a entender? Compañeros, resulta que existen dos tipos de materiales buenos conductores de campo magnético. Los materiales ferromagnéticos, que son utilizados en transformadores de baja frecuencia, y los materiales ferrimagnéticos, que son utilizados en transformadores de alta frecuencia, como la ferrita, que es un material ferrimagnético,
Y el acero al silicio, que es un material ferromagnético, utilizado en transformadores que operan a una baja frecuencia. Compañeros, lo que viene después es cómo se calcula la sección transversal del conductor que vamos a arrollar, cómo se acoplan los bobinados, cómo se disminuye la capacitancia entre las capas de bobinado, cómo se disminuye la inductancia de fuga, ¿me van a entender? Pero ese es otro tema aparte, entonces vamos poco a poco entrando en el tema del electromagnetismo.